Ya estoy grabando ya. Listo. Ya. Buenas tardes. Vamos a dar una charla el día de hoy de neumonía adquirida en la comunidad y sobre todo esta charla va dirigida a o cómo identificar a tiempo que algún familiar nuestro o algún compañero de trabajo en la escuela, en la universidad nuestro está cursando con esta patología. Entonces, una breve introducción de este tema es que recordar que la neumonía en general es una de las principales causas de muerte en el mundo. La estancia hospitalaria promedio va a superar los 5 días, perdón, supera los 5 días y la readmisión dentro de los 30 días después del alta puede llegar a ser del 20%. Es una causa común de sepsis, que es otra patología ya un poco más grosera y un poco más grave, que se trataría ya en un ámbito hospitalario. Asociado a esto, se va a requerir o suele requerirse una admisión en más del 20% de estos pacientes que cursan con esta patología en un área crítica. Y a pesar de la introducción de nuevos antibióticos, que muchos tal vez erradamente pensaremos que es la solución o la cura normalmente a ello, nuevos antibióticos, estudios en imagen, biomarcadores, la mortalidad atribuida a esta enfermedad no ha cambiado significativamente. Entonces, ¿qué es una neumonía? Neumonía es básicamente una inflamación del parénquima pulmonar, del pulmón, causado por un agente infeccioso. Este podría ser bacteria, virus, hongo u otros, o hasta parásitos suelen haber incluso. Eso se va a dar a consecuencia de la proliferación de microorganismos a nivel alveolar y de la respuesta contra ellos desencadenada por el hospedador. Suele ser el contagio por vía aspiración orofaringeo y este se entiende como que alguien con la patología o con algún germen que le ha generado probablemente la misma enfermedad, estornuda, tose y yo respiro ese aire contaminado. Entonces, la infección se va a dar por vía o por aspiración orofaringea. ¿Y qué es en concepto o a manera global? Es una infección a nivel pulmonar. Una infección que va a generar una respuesta, una inflamación y que va a llevar, de manera grosera la explicación, que se genere pus en sacos de aire de los pulmones. Todo esto en pulmón. Esto con el tiempo, si es que el cuerpo no logra manejarlo de manera adecuada, va a llevar a que el paciente presente una dificultad para respirar y esto obligaría al paciente, ya por necesidad y bueno, por las molestias y síntomas, a que acuda a un hospital o a un puesto de salud. Hay que considerar también que hay personas que se verían más afectadas de esta patología, de la neumonía, que van a ser los extremos de las edades, sean muy niños o sean muy abuelitos. eh, un ratito. Hay que tener mayor cuidado con estas personas. Un minutito, 10 minutos. Hay enfermedades pulmonares previas que podrían exacerbar el hecho de que un paciente se pueda contagiar de esto. Es ahí el cuidado de que en personas con patologías previas, sean personas asmáticas, sean personas operadas, sean personas que tienen algún tipo de condición que podría generar más gravedad en ello, debemos tener más cuidado. Hay enfermedades de por sí que van a comprometer el sistema inmune, como serían muchos de los grupos de enfermedades autoinmunes, sobre todo en mujeres, que suelen ser más comunes. Y otra población de riesgo serían las personas fumadoras y los bebedores, como serían los alcohólicos. Entonces, ¿qué lo va a provocar? Ya mencioné de que agentes responsables para que uno llegue a esta enfermedad suelen ser muchos, principalmente, y el más común suelen ser bacterias, pero en segundo lugar llegan a ser a virus, hongos, incluso parásitos. Es allí de que se debe entender el mensaje de que no toda afección de esta vía necesariamente va a llevar un antibiótico de la mano. Y es un mensaje que se extiende sobre todo a las poblaciones pediátricas, en el cual la causa más común puede llegar a ser un contexto viral. Entonces, es ahí que no hay una necesidad empírica de dar un tratamiento antibiótico. ¿Qué síntomas se van a presentar? Cansancio, fatiga, tos con o sin flema, puede haber fiebre, sensación de alza térmica, como se conoce en domicilio, escalofrío, sudoración, dolor general, ya presentan, si está más avanzado, una dificultad para respirar, dolor en pecho, pérdida de apetito, incluso dolor de cabeza y una respiración que se torna cada vez más torpe. ¿De qué manera se diagnostica esta patología? Entonces, lo que va a comandar es inicialmente los signos y síntomas que presenta un paciente asociado a la clínica que valora un médico o un personal de salud en ciertos puestos. De esto se acompaña imágenes como podría ser una radiografía de tórax y en otro contexto se puede usar incluso una ecografía.
¿Qué tratamiento se va a dar? Va a depender de la causa y de la gravedad que lleve a esto. Entender que en edades extremas, como son niños o abuelitos, hay que ser un poco más delicados con el manejo. Y los medicamentos se van a dar o se van a ofertar dependiendo de las características que se dé esto. Hay enfermedades bacterianas, virales, incluso por hongos que no van a presentar las mismas características. Entonces, recordar de que dentro de todo en personas que no tienen algún compromiso inmunológico son patologías que se pueden atender en casa. Entonces, los pilares para ello van a ser los medicamentos, el reposo y los líquidos. Cierro los ojos. Asimismo a ello, hay tratamientos complementarios que ya se darían en un ámbito hospitalario. Entonces, ¿cómo puedo prevenir esto? Dentro de todo, y nuevamente el mensaje de que en las personas de las edades extremas se podrían aplicar, se podrían beneficiar del uso de las vacunas, como son influenza, neumococo, entre otras, sobre todo en la edad pediátrica. Tienen su calendario de vacunación específico, el cual debe respetarse y debe llevarse a cabalidad. El lavarse las manos, si bien es un hábito que no muchas personas podríamos presentar, pero es importante y es de una prevención muy alta respecto a las enfermedades infecciosas respiratorias. El fumar y el beber bebidas alcohólicas, está de más mencionarlo, que son condiciones que te generan más susceptibilidad para poder contaminarte de esto. Asimismo, el uso de mascarillas o limpieza, como se ha visto en un ejemplo claro en lo recientemente ocurrido con COVID-19, puede disminuir la posibilidad de infección. Asociado a ello, por supuesto, está el cuidado de una persona, el aspecto de una adecuada actividad física, evitar el sedentarismo y, bueno, condiciones que podrían ensombrear el pronóstico de un paciente que se contamine de ello. ¿Cuándo debo acudir al médico o en qué condiciones yo iría a un puesto de salud? Inicialmente hay síntomas que, si bien podríamos asociar una gripe común, como serían el estornudo, la tos, la fiebre, el malestar general, pero ya en una neumonía no es algo tan simple. Podríamos encontrar en pacientes dificultad para respirar, mareo, una debilidad marcada, una fiebre que persiste y no cede con los días, una tos que exacerba y empeora también, y otros síntomas incluso, como podría ser diarrea, vómitos, incluso en ciertos pacientes, sobre todo pediátricos, erupción cutánea. Entonces, básicamente, eso es un abordaje que se pretenda explicar para ver cómo es que nosotros podemos identificar a algún familiar o algún paciente con las características que le he mencionado, la clínica mencionada, y cómo sería el abordaje y la manera más adecuada de manejar ello. Gracias.